Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Primeramente quiero agradecer a los organizadores del coloquio Lotro Cervantino por este espacio que nos permite dialogar y reflexionar sobre diferentes situaciones y problemáticas originadas o acentuadas en estos tiempos de pandemia. E igualmente agradecer a aquellos que nos escuchan y acompañan en esta sesión. Eh, El trabajo que presentaré el día de hoy lo he titulado Ruidos, sonidos y música en tiempos de COVID-19, las voces de la pandemia. En esta presentación compartiré un breve avance de investigación acerca de la presencia de los sonidos, los ruidos y la música que han constituido una especie de registro y de memoria que le dan rostro a los distintos acontecimientos ocurridos durante esta crisis sanitaria por el COVID-19, con la finalidad de destacar la importancia del contexto sonoro en las sociedades, donde los sonidos y la música fungen un papel fundamental como esas experiencias sensibles de la realidad que nos permiten a su manera mirar el mundo. Como señala Jean-Luc Nancy, es como si lo sonoro fuera una intensificación del ver, o como dice José Sánchez, que ante la ausencia de la imagen, lo sonoro es una representación de lo irrepresentable. En ese sentido, lo sonoro, los ruidos, las melodías y la música son esa otra forma de ver y sentir el mundo. Y en esta segunda década del siglo XXI, ante la tragedia global por este nuevo virus, los sonidos de la pandemia son esa voz que deja registro de este lamentable momento. Ahora bien, para hablar del vínculo entre sociedad y ruidos, sonidos, melodías y música en tiempos de pandemia, hay que destacar que pese a que en las sociedades actuales la imagen y lo visual ha permeado todos los espacios, sin duda los sonidos, los ruidos, las melodías y la música también son elementos esenciales en la vida cotidiana. José Iges menciona, en definitiva, nuestra cultura es también sonora. También se apoya decisivamente en lo acústico como fuente permanente de información y comunicación. El oído es otra forma de mirar y de sentir. Como dice Peter Sandy, se pasa de lo visible a lo audible. Este mundo de lo acústico, que brinda otras formas de interacción y de comunicación, está presente en distintos espacios y con finalidades diferentes, ya sea para informar, alertar, comunicar o también para vigilar, como la acústica de la vigilancia. Un ejemplo son las llamadas acústicas de control, que no son nuevas, como el caso de la cueva que se localiza en la ciudad de Siracusa, en Italia, que Caravaggio la nombró el oído de Dionisio. Se cuenta que dicha cueva fue empleada como prisión debido a que su perfecta acústica permitía escuchar los secretos de los prisioneros, pero además amplificaba los gritos de estos al ser torturados y el pueblo podía escucharlos. Sin duda, las acústicas de vigilancia se han perfeccionado con el desarrollo tecnológico, como aquellas que se utilizan en el espionaje, que son una especie de prótesis que amplifican el sonido, y también la ciencia médica ha recurrido a dichas prótesis auditivas como el estetoscopio, este aparato que se emplea para escuchar el interior del cuerpo, los sonidos de los órganos, con el fin de tener un mejor diagnóstico. Si bien los sonidos del cuerpo humano permiten indagar en el interior, los sonidos, la música y los ruidos externos, aquellos que se realizan en las ciudades o que surgen en las ciudades, también nos pueden decir algo de esas sociedades, ya que como dice Raymond Murray, en las ciudades se generan paisajes sonoros que comunican, que informan y también generan una polución acústica. La guerra, revoluciones, celebraciones, avances tecnológicos, fenómenos naturales, eventos deportivos masivos, genocidios, carnavales, rituales, pandemias, entre otros, tienen su propia voz, sus ruidos y sonidos que dejan rastro de esos acontecimientos, que son una especie de la memoria humana, de sus formas de vida y de sucesos que ocurrieron en determinados momentos y espacios. La danza macabra, por ejemplo, a su manera enuncia la peste negra que aconteció durante la Edad Media y ahora, en la segunda década del siglo XXI, otros sonidos, ruidos y música constituyen la memoria de esta crisis sanitaria a nivel mundial.
el COVID-19. Esta pandemia originada a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, que ha trastocado todos los ámbitos, el social, el cultural, el económico, el político, el tecnológico, el ecológico y sin duda el sanitario. Ha generado crisis en varias ciudades del mundo, donde los gobernantes tuvieron que implementar medidas para prevenir los contagios, desde cuarentenas, distanciamiento social, el uso de cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial, pero también se ha recurrido a los sonidos, a los ruidos, a melodías y a música como parte de esa estrategia preventiva. Se compusieron canciones para informar a los niños sobre la prevención del virus y también surgieron otras melodías de índole humorística como la cumbia del coronavirus, que a su manera registra este acontecimiento. También se difunden alarmas por las patrullas o altavoces para prevenir a la población e invitar a los ciudadanos a quedarse en casa o a utilizar las medidas preventivas para evitar contagios. Muy bien, ahora voy a leer algunas de estas alertas, algunas de estas alarmas o sonidos que se difundieron por patrullas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, para informar o alertar a los ciudadanos sobre las cuestiones del coronavirus y también que en otros países a través de otro tipo de alertas, sonidos o audios, también informaban a su población. Las voy a leer por cuestiones eh, de, de, de autor, ¿no? Que no se pueden poner más de 5 segundos, algunas alertas o audios, así que voy a permitir leerlas. La primera es una alerta que se difundió por algunas patrullas en la Ciudad de México y decían lo siguiente: alerta COVID-19, alerta, alerta, alerta. Estamos en emergencia por COVID-19. Entre todos podemos bajar los contagios. Quédate en casa. Si debes salir, usa cubrebocas y siempre guarda sana distancia. No hagas fiestas, ni posadas, ni reuniones. Si eres positivo, aíslate y llama a Locatel o envía un mensaje al 51 51 5 con la palabra COVID-19. Cada uno de nosotros podemos aportar a la sociedad. El reto, 0 contagios en la Ciudad de México. Bien, otro audio. Este fue en una de las ciudades en España. Decía lo siguiente: se les recuerda a todos los residentes las medidas que deben tener en cuenta para prevenir el contagio por coronavirus. 1. Designar a un miembro de la familia para recibir los productos en la portería. 2. Cumplir el protocolo de autocuidado con el lavado de manos y elementos de protección. 3. Mantener a los niños en lo posible dentro de la vivienda. 4. Cumplir el protocolo de autocuidado con el lavado de manos y elementos de protección. 5. Evitar visitar a otros apartamentos y evitar hacer reuniones sociales. En caso de presentar síntomas de COVID-19, notificar a las autoridades de salud. Bien, otro audio que también circulaba en la Ciudad de México, en colonias donde se encontraban pues con mayor índice de contagios, se difundía este otro sonido. Precaución, te encuentras en una colonia de atención prioritaria por altos índices de contagio de COVID-19. Si alguno de los integrantes de tu familia salió positivo a la prueba, todos deberán quedarse en casa 15 días para evitar contagiar a otras personas. Recibirás apoyo médico, alimentario y económico. Recibirás monitoreo de tu salud y asesoría legal por ausencia laboral. Llama a Locatel al 56 58 11 11 o manda un mensaje al 51 51 5 con la palabra COVID-19. Y recuerda, usa cubrebocas, lava tus manos frecuentemente, aplica gel antibacterial y conserva sana distancia. Protégete y protege a los demás. Otros audios que también circularon en otras ciudades eran sobre toques de queda. Por ejemplo, este: aviso, esto no es un simulacro.
es un sistema de emisión sonora anunciando el inicio del toque de queda dictado por el gobierno nacional. A partir de este momento, queda prohibido salir de sus casas. Se exige a la población permanecer dentro de sus hogares junto a sus familiares. Solo el personal autorizado podrá permanecer en la calle. Evite sanciones. También otros sonidos que circularon por redes sociales están relacionados con aplicaciones en los teléfonos móviles. Apps, por ejemplo, en Argentina empezó a difundirse esta, esta aplicación donde se le decía a los ciudadanos que para evitar salir de sus hogares y también por la saturación en los hospitales por pues, contagios de coronavirus, grabaran a través de esta app su tos, la tos que sentían o que tenían, y que se enviara pues a ciertos hospitales para que a través de, de este algoritmo, de este sonido de su tos, se pudiera detectar si tenían COVID-19, ¿no? Entonces en el mensaje de esta app decía esto, ¿no? Que grabaran su tos y podían tener esta consulta, ¿no? Esta prevención. También otros tipos de audios se difundieron, por ejemplo, en el caso de México o en otros países también como en Suecia, audios donde se les invitaba a la población a asistir, como les llamaron, fiestas de contagio COVID-19 para adquirir inmunidad de rebaño. En el caso de México, estas fiestas decían que se incluía también bebidas alcohólicas, pues música, ¿no? Y que iban a asistir personas que pues obviamente ya tenían el COVID-19, pero que no presentaban síntomas graves, pero que ya se habían hecho la prueba y la idea era tener esta inmunidad de rebaño para supuestamente generar o bajar los contagios a esta enfermedad. En fin, bueno, estos fueron algunos ejemplos de los audios que se compartieron, pero también, por otro lado, se cabe destacar que hubo un silencio también al inicio de la pandemia. Las ciudades callaron y solo el cantar de las aves se escuchaba. Se redujo el ruido de los autos, de los aviones, el murmullo de las personas en los transportes, en los mercados, en las oficinas y en las escuelas. Y después de ese silencio vinieron muchos más. Esos minutos de silencio que se guardaban y que continúan guardándose en todo el mundo por todos aquellos que fallecieron a causa del virus. Sin olvidar que también las ciudades se llenaron de lamentos, de llantos por esta tragedia. Llantos que se convirtieron en gritos de dolor, en gritos de dolor y de rabia por el incremento de injusticias, violencias, feminicidios y racismo. El mundo gritó y salió a las calles pese a la pandemia y a los contagios a exigir justicia. La cólera e indignación, o como dice Peter Sloterdijk, el estrés colectivo crónico, provocó el surgimiento de varios movimientos sociales emergentes, dando paso a varias voces. Las ciudades cantaron su dolor, como en el caso de México, la canción Sin Miedo, de la compositora Vivir Quintana, que ha sido tomada como un himno feminista para pedir justicia. Se ha escuchado sin fin de veces en las manifestaciones, en el caso de México, ¿no? Y también en otras ciudades. Eh, o también se puede señalar otra canción, otra melodía que surgió en la ciudad de Portland, que un colectivo llamado El Muro de Mamás, The Wall of Moms, cantaban a modo de canción de cuna la siguiente frase: manos arriba, por favor, no me dispare. Hands up, please don't shoot me. La cantaban a los policías y al ejército durante las manifestaciones en apoyo al movimiento de Black Lives Matter. Sin duda, se han escuchado músicas y cantos de dolor, pero por otro lado, también han surgido cantos y músicas desde las ventanas, balcones y azoteas en distintas partes del mundo como una forma de esperanza y apoyo y apoyo. Y también en las redes sociales, varios músicos y cantantes se unieron para dar aliento a las personas durante la cuarentena. Canciones como I Will Survive o Resistiré o Color Esperanza fueron algunas
de las canciones que se reprodujeron millones de veces durante el aislamiento. Muchas descargas y listas de música se incrementaron durante el tiempo de encierro, dado que la música ha sido para algunos una forma de compañía y de esperanza. Y sin duda hubo otros sonidos y ruidos que aumentaron durante la pandemia, como el sonido de puertas, ventanas, conversaciones en casa o música de los vecinos que se escuchaban mientras están tomando clases a distancia o trabajando vía virtual. Esos ruidos que en ocasiones resultan cómicos mientras está en Zoom, como el grito, en el caso de México, como el grito del señor del gas, la campana del de la basura, del tamalero, del ropavejero, pero también aquellos sonidos lamentables como el llanto por las agresiones que ocurrían en casa. Y frases que se han repetido constantemente, como ya se ve, ¿verdad? Prendan su cámara, apaguen su micrófono, prendan su micrófono o me escuchan, son frases que han sido parte de este ambiente sonoro durante esta pandemia mientras está en aislamiento. Sin duda la música, el sonido y los ruidos que se han escuchado son una memoria y registro de esta tragedia global, la cual ha quedado grabada en las redes sociales y plataformas como YouTube, como una especie de acto testimonial de esta crisis sanitaria que ha acentuado las diferencias, las violencias, el racismo, el feminicidio, el ecocidio. Y este universo sonoro dirá lo que sucedía mientras transcurría la muerte y el dolor por el virus durante el 2020 y 2021. Muchas gracias.